Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos nuevamente a un video de Battlefield Mobile. Ve dejando tu poderoso like, suscríbete que es lo más importante y ayúdanos a llegar a la meta de los 100k de subs. Casi estamos muy cerca de los 95.000, muchas gracias por el apoyo. En fin, hoy les traigo algo muy importante y estamos hablando de Battlefield Mobile. Y es que como pueden estar visualizando en el título del video, sí señores, Battlefield Mobile ya va a salir, no estoy de broma. Primeramente en la web de ellos han confirmado cositas, además de que pues ya va a estar saliendo, además de que el juego ya está en última fase de desarrollo, es normal, tiene mucho tiempo de estar en desarrollo, y también vamos a enfrascarnos en algo muy importante, básicamente. Pues como ustedes saben, si ustedes tienen la APK, la última APK que yo les subí, porque sí, Battlefield Mobile, tanto las últimas alfas se podían instalar con APK sin problema alguno, que aquí la tengo, que ustedes pueden visualizar, incluso lo vamos a instalar para que vean esto a detalle y pues no tengan ningún problema. De momento en iOS no sé nada, ya para que lo sepan, solo en Android, ustedes lo saben. Normalmente siempre tratan de simplificar completamente Android primero, antes que cualquier otro tipo de juego en dispositivos de Apple, porque pues es más complicado desarrollar un juego en Android que obviamente abrirlo tranquilamente en lo que son dispositivos de Android, porque son más, o sea, hay mucha variedad, en fin. Bueno, como ustedes saben, aquí tengo la APK de Battlefield Mobile, que pues le están visualizando tranquilamente a detalle, pero lo más importante es esto que van a visualizar. Si tal cual tú instalas Battlefield Mobile, te deja descargar completamente los datos del juego. Sí, o sea, están visualizando esto, no estoy de broma, y es que te deja descargar completamente los datos del juego, alrededor de 900 megas, lo que quiere decir de que dentro de poco estará llegando la versión 0.8, porque esta es la versión 0.7 confirmada y demás. Bueno, para mientras que se está descargando esto, vamos a hablar a detalle de lo que va a venir y lo que no va a venir, obviamente, de Battlefield Mobile, claro que sí. Ok, Battlefield Mobile, la última alfa que salió, que es esta que están visualizando, que yo la estuve jugando, tenía 3 mapas, tenía loadouts, tenía pase de batalla y tenía muchas cosas ya pues bien desarrolladas. Se retrasó completamente el desarrollo porque estaban buscando gente para Industrial Toys, sí, que es la compañía que lleva completamente Battlefield Mobile. Un pequeño acierto y a la vez un poco mal por parte de Electronic Arts, teniendo en cuenta de que es un juego grande. Battlefield, pienso que es un juego grande. Miren, al día de hoy les voy a ser sincero, lo único que le faltaba a Battlefield Mobile era un poquito más de texturas, un poquito más de renderizado, no tanto, y la movilidad un poco más pulida, a lo Battlefield 3, Battlefield 4, si gustan, claro que sí. En fin, ¿qué voy a hablar con eso? De que es lo único que le faltaba, porque la destrucción ya la tenía, las armas ya la tenía, el sistema de recarga ya lo tenía, algunas cosas se sentían un poco medio toscas, pero es normal, son juegos militarizados, no son juegos tan arcade, o sea, tampoco es que son súper realistas Battlefield en teoría, pero son juegos que hay que tener muy en cuenta. Entonces, al día de hoy, el juego ya se puede descargar tranquilamente, pero hay que esperar que active los servidores. Te voy a dejar el APK, por cierto, porque este APK puede que solo tengas que actualizarlo cuando salga. De igual manera, ya se viene lo que es el lanzamiento global, o se viene la última beta y luego el lanzamiento global. Esto lo han comentado Industrial Toys en su propia web. Mucha gente me va a decir, Destro, yo no quiero el Battlefield, no me parece interesante. Honestamente a mí sí me parece interesante, no como para montarle 24/7, pero sí para jugarlo, no sé, soy fan de Battlefield desde hace mucho tiempo, me ha gustado. Era una muy buena medida para jugar otro estilo de juego que no sea un Call of Duty, además de que es lo único que al día de hoy me interesa más que un Call of Duty, el Battlefield, porque obviamente primero está Call of Duty y luego está Battlefield, las cosas como son. Que por cierto, hoy cumple 3 años nuestro queridísimo Call of Duty Mobile, que me vale madres que sea un video de Battlefield, pero ese juego a mí me dio vida en el canal y gracias a ese juego estoy donde estoy, las cosas como son. Y muchas gracias por el apoyo para la gente que me sigue desde mis primeros videos de COD Mobile, o toda la saga que he hecho de COD Mobile. En fin, veremos que se cuece conforme a lo demás y pues básicamente teniendo en cuenta todo detalle de lo que pueda pasar o lo que no pueda pasar con Battlefield Mobile. Se espera de que la última beta venga ahorita en octubre, no estoy de broma, básicamente se lo voy a mostrar ahorita y lo voy a pausar para que ustedes lo puedan visualizar. El día de ayer, básicamente, si no estoy mal, si me lo permiten, a ver, si me lo permiten, el día de ayer se actualizó lo que fue la aplicación de Battlefield en lo que es actualmente la Play Store, sí. Aquí tenemos a Battlefield como tal, se puede instalar en más dispositivos porque pues ustedes saben que yo fui aceptado en las alfas por las cuentas como siempre. Y pues el día de ayer se actualizó lo que fue Battlefield Mobile en la Play Store. Que
significa cuando un juego es actualizado en Play Store, básicamente porque están listos para lanzar lo que es una beta. Pasó con Apex, ha pasado con COD Mobile, ha pasado con muchos juegos cuando ya están cerca de lanzar una beta o el lanzamiento. Así que estén al tanto, se pueden preregistrar, en algunos países está el preregistro y en otros pues aún no ha llegado, pero cuando llegue lo más seguro es que puedan jugar. O también de que si les aparece el registro es porque va a salir la beta ahí primero y luego estará lanzándose el juego de forma global. O sea, es normal. Imagino que van a hacer muchas medidas nuevas porque creo que desde mayo no miramos algo nuevo de Battlefield, desde la última alfa. Así que sí, lo más seguro es que vengan con nuevas cosas y nuevas medidas acerca del propio juego, que me parece pues mucho mejor, obviamente. Hay que ser sinceros conforme a lo demás. Pues bueno. Esos son pequeños detalles. Y pues por si me preguntan cómo va actualmente la APK, pues aquí la tengo, aquí está la APK, se está descargando. Le queda poco menos de 700 megas, si quieren podemos hacer una transición y pues mostrarles qué es lo que te muestra actualmente Battlefield Mobile cuando quieres descargar o cuando finalizas la descarga. Así que hagamos algo, vamos a hacer una pequeña transición y pues me esperan un ratito, que es lo importante, claro que sí. Bueno, ya se está finalizando completamente a detalle lo que es la descarga de Battlefield Mobile y es lo que vamos a mostrarles, por si muchos piensan, que pues lo típico, se puede instalar, se puede descargar obviamente los datos del juego, cosa que antes no dejaba, para los que me estén preguntando, antes no dejaba descargar completamente los datos, pero ahora sí deja, así que no hay problema alguno. En fin, ¿qué es lo que pasa cuando descargas los datos? Pues te descarga completamente Battlefield Mobile, te tira el logo de Industrial Toys, te dice que está inicializando completamente Battlefield, pero ahí va a quedar, o sea, básicamente, ¿por qué va a quedar ahí? Porque lo máximo que puede hacer es estar cargando. Luego de eso, pues si no estoy mal, va a testear un poquito lo que son los servidores. Pero como están apagados los servidores, nunca va a pasar de ahí. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Puedes estar al tanto conforme a la información, teniendo en cuenta de que ya se va a actualizar el juego, ya van a abrir los servidores y que posiblemente estemos hablando de la última beta del juego antes del lanzamiento global, que se espera que sea ahorita en octubre. No estoy de broma, o sea, teniendo en cuenta de que están actualizando por primera vez luego de mucho tiempo lo que es el Battlefield Mobile sobre la Play Store, pues todo apunta de que va a terminar siendo así de esa manera, ya para que ustedes estén al tanto y pues no se preocupen conforme a lo demás. En fin, si quieres tener el APK, descargarlo para mientras esperar y se activan los servidores, yo te voy a avisar, no te preocupes, yo te voy a decir, mira, anda a descargarte completamente el Battlefield Mobile, te dejo el APK por si quieres hacer la prueba, por si dado caso pues te terminan funcionando los servidores, que sería brutal que de repente los activara Electronic Arts, sería brutal honestamente, sería de la mejor manera posible. Y pues bueno, veremos qué se cuece conforme a lo demás y veremos si todo sale de buena manera, en fin. Vamos a ver qué tal sale todo con Battlefield Mobile por parte de Electronic Arts. Le tengo fe, me van a decir de esto, ¿por qué le tenés fe a Battlefield? Básicamente Battlefield, por eso lo tengo fe y no es por nada. Estuve jugando el 2042 y salió muy mal cuando salió básicamente el año pasado el Battlefield 2042 y con algunas que otras cositas. Pero aún así, viendo cómo puede llevar Electronic Arts y si hacen caso a la comunidad, puede que hagan un cambio brutal con este juego. Así que bueno, no sé si tener un poquito de fe o no tener fe conforme a este juego. No sé, ustedes dirán, ustedes sabrán. Ahí me dicen. En fin, si te ha gustado este poderoso video de Battlefield Mobile, déjame tu poderoso like donde yo lo vea, suscripción que es lo más importante y nos veremos en un próximo video de Battlefield Mobile si hay información a detalle. Descarga la APK si quieres, descarga los datos y esperemos de que lancen completamente los servidores en este mes de octubre con la última beta, lo más seguro, y luego el lanzamiento global. Ellos mismos lo dijeron en su página web, así que no estoy hablando por hablar, así que ustedes tranquilos. Cuídense mucho, un besazo y nos vemos en el próximo video del canal como siempre. Mi nombre es Destro32, que la 3 sectores me los acompañe. Adiós.